¿Cómo afecta la infidelidad del padre o la madre a los hijos? ¿Deben obligar a que el padre o la madre revele su infidelidad? Y después de eso, ¿qué deben hacer si la situación entre el padre y la madre no cambia? Hay ocasiones en que las hijas o hijos no solo se enojan con el padre o la madre que fue infiel, sino que hasta terminan decepcionados y resentidos con el padre que fue engañado. De una forma u otra, a estos hijos les gustaría que sus padres fueran más determinantes a la hora de poner un hasta aquí a las infidelidades de la pareja. Hay familias donde la infidelidad de los padres se ha convertido en una forma crónica de relación y aunque a las hijas o hijos les gustaría terminar con ello, la realidad es que no todo depende de ellos. ¿Qué pueden hacer los hijos cuando en casa hay una infidelidad? ¿Por qué no deben asumirla como propia? Quédate con nosotros y opina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal nuestro tema? Fíjese que muchas veces se ve la infidelidad evidentemente entre la pareja y se habla de este tema y de todas las implicaciones que puede tener. Pero raras veces se ve y se vive esto desde el lado de los hijos. ¿Cómo viven los hijos la infidelidad de los padres? Fíjese que pasan muchísimas cosas. Sucede que de repente los hijos, pues les pide el padre o la madre, el que ha sido infiel, les pide que no digan nada cuando los cachan. Entonces guardan un secreto terrible. Otras veces son ellos los que se dan cuenta de la infidelidad y entonces también están en medio. A veces son ellos los que le dicen a la otra persona que su pareja les fue infiel. En fin, la verdad es que los hijos parece ser que quedan en medio de una circunstancia muy complicada y muy difícil. Pero además luego, a veces la pareja se arregla, llega a un acuerdo, deciden continuar juntos y estos hijos vuelven a quedar en medio de la situación de los padres. En fin, de todo esto y de cómo se va dando y qué sucede es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, como ve, va a estar muy, muy bueno el programa. Déjeme saludar a Natalia Jiménez. Nati, ¿cómo estás? Marisa, muy bien. Como siempre, un placer compartir este espacio contigo, con los especialistas. Y también saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Jimena Raya, que va a estar alternando a lo largo del programa con Istiel Caneda. Y Marisa ya muy lista para traer la voz de nuestra audiencia. Así es, muchas gracias Nati y le voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Eduardo González Quintanilla, él es médico familiar y psicoterapeuta también de familia. Bienvenido, Eduardo. Gracias por el espacio y poder estar con ustedes en este tema que en verdad es importante. ¿Verdad? Muchas gracias a ti. Gracias. Nos acompaña también Paloma Cobo Osejo, ella es psicoanalista de familia, individual y de pareja. Bienvenida, Paloma. Gracias, Marisa, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también saludamos a Olivia Ruiz García, ella es doctora en psicoanálisis, maestra en psicología y psicoterapeuta de adolescentes, familia y pareja. Olivia, bienvenida. Muchas gracias, Marisa, por la invitación y un gusto estar con ustedes. Oigan, bueno, pues como les decía, casi siempre uno se refiere a la pareja, pero pues es la pareja y la familia. Pero, ¿qué les parece si vemos este material de introducción que preparó nuestro equipo de producción justamente para darnos un panorama de lo que estamos hablando? Veamos. Resulta que un día, entre murmullos, gritos o peleas, los hijos se enteran que el papá o la mamá está siendo infiel. ¿Y ahora qué va a pasar? Veamos algunos escenarios. Primero, el hijo o la hija se van a unir con el padre o la madre engañada para declararle la guerra al infiel. Segundo, el hijo o la hija se convierten en los jueces y en los confidentes del padre engañado y se enteran hasta de los más mínimos detalles de la infidelidad. Otra opción es que la pareja perdone a quien fue infiel, pero eso sí, cada que surge un desacuerdo, lo primero que hacen es usar a los hijos para recordarle lo sucedido.
Otra posibilidad es que los hijos asuman la tarea de defender al padre o madre engañado. Lo ven tan débil y tan desamparado que dan por hecho que su tarea es defenderle. Y finalmente, otra alternativa frecuente es cuando las madres dicen: de las puertas para adentro, su papá es un caballero. De las puertas para afuera, es un don Juan. Y ojos que no ven, corazón que no siente. En este caso, la infidelidad se convierte en una forma de relación crónica en la familia. Como te puedes imaginar, cualquiera de estas opciones tiene consecuencias para la familia y los hijos en particular. ¿Qué opinas? ¿Qué tal, verdad? Es que tiene muchísimas implicaciones y por supuesto que va a tener repercusiones. Y uno generalmente cree que es un tema entre papá y mamá. O sea, que por qué es de la pareja, los hijos, ¿qué? ¿No? Sí, es una idea, primero, pues como bien dices, muy frecuente, pero absolutamente equivocada. No solamente no es una historia de dos, ¿sí? Es una historia de muchos más, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, pensamos en los hijos del matrimonio infiel, pero siempre hay otra persona. Y la otra persona con frecuencia también tiene hijos y también se ve involucrada. Pero además están en una familia y la familia también se entera. Y la suegra y los papás y los hermanos entran en toda esta historia y además tienen papeles, ¿no? De repente ya la nuera ya no es invitada a los domingos, ¿no? Porque pues fue infiel y entonces se rompen algunas cosas. No entienden al hijo que decide cuando decide continuar, por qué continúa con ella, por ejemplo. Y yendo más allá, hay comunidades donde esto pega a la comunidad, ¿sí? Donde tiene un impacto, porque culturalmente es sancionado. O por el contrario, ¿sí? Se ve como que no debería de ser para tanto, porque todo esto también está filtrado por la cultura. Claro. ¿Sí? Más los que están metidos en el chisme, te iba a decir, porque además como que suele ser tema de conversación. No, pero es lo que decíamos antes de empezar, no hay nada que genere más curiosidad, chisme, interés, morbo, que un amorío, una infidelidad en la comunidad o en la familia. Sí. Oye, ¿y la infidelidad siempre es por falta de amor? O sea... No, yo creo que ese es uno de los mitos de la infidelidad, ¿no? Yo creo que, digamos, no se puede generalizar y nunca hay reglas, pero la infidelidad se puede dar por muchas razones y siempre es bueno, sobre todo, digamos, en ánimos de, independientemente de que la pareja se quede junta o se separe, que los escenarios pueden ser cualquiera de los dos y ambos están bien, yo creo que es importante echarse un clavado y hacer un análisis de qué fue lo que pasó en la pareja para que se generara la infidelidad, no en ánimos de buscar culpables ni responsables, pero siempre hay como ciertas pistas y es importante ver qué fue lo que sucedió para resarcir un poco el daño, insisto, independientemente de que se queden juntos o separados, un poco como decía Eduardo, van a seguir siendo familia y pensando en los hijos, ¿no? No hay cosa que genere más daño que los papás estén peleados. Entonces, ya sea que decidan quedarse juntos y entonces hacer este análisis de, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hubo falta de amor o no? ¿O había como mala comunicación? ¿O había algo más que estaba pasando al interior de la pareja? O que decidan separarse, pero que decidan separarse en buenos términos. Entonces, no, la verdad es que puede ser por falta de amor, pero puede haber muchos otros factores que se estén generando al interior de la pareja o de la familia. Por ejemplo, es muy común que las infidelidades se den por causas como la muerte de algún familiar cercano, enfermedades, pérdida de trabajo, cambio de estatus. Hay muchos factores externos que pueden mover cosas que generan o facilitan que se dé el escenario de una infidelidad. Sí. Por eso es que es tan complicado, ¿no? Y por eso es que no hay que ser tan rápidos para juzgar. Así es. Porque uno nunca sabe qué hay por ahí. Pero desde luego sí hay muchos mitos y hay que irlos platicando, destapando a lo largo del programa. Y, por ejemplo, Olivia, ¿tú opinas que los hijos tienen derecho a enterarse de estas cosas? Me refiero a cuando ellos no se han dado cuenta. ¿Es algo que hay que compartirles? ¿Es algo que hay que decirles? ¿Tú qué opinas? Yo creo que igual, como bien decía Paloma, no hay fórmulas dadas, a veces depende de cada situación, pero creo que hay algo que es muy importante, identificar
qué compete al sistema de pareja y qué compete al sistema parental. Es decir, por ejemplo, cuando nos referimos al sistema de pareja es la relación que el otro y yo tenemos como pareja, ¿no? La relación sentimental. Y el sistema parental es aquel que formamos como equipo para cuidar a nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces creo que ese es un punto muy importante a diferenciar, porque también en función de eso es la información que podemos dar o no. Podemos identificar qué información sí compete compartirle a nuestros hijos, a lo mejor si ya se enteraron o a lo mejor si sospechan, porque a veces los papás creemos que no saben, que hemos sido muy discretos, pero nos peleamos ahí en la casa, por ejemplo, Sí. ¿no? O en la sala o en el comedor, o ya cuando están dormidos, pero estamos gritando. Entonces, a veces es difícil que ciertos problemas los hijos no se enteren o no los sospechen. Sí. En ese sentido, creo que es bueno explicar un poco, pero a veces en el nivel que a los hijos compete. Algo que, ¿por qué los mitos? Me llamó la atención esto que decía, porque además es cierto. En un principio, bueno, pues están los 10 mandamientos, ¿no? No, el adulterio, el engaño está castigado, por lo tanto eras pecador. Hoy se transformó en enfermo, o tú estás mal. Entonces, ¿por qué la pareja hay infidelidad? Deben estar mal, ¿no? Y si no está mal la pareja, está mal el infiel. ¿Sí? Tiene alguna patología, es sociópata, es narcisista, algo tiene, ¿no? Sí. Y creo que te abono más a lo que dice Paloma. Híjole, pues es que es tanto que a veces, ¿sí? No es una apología de la infidelidad, a veces tiene que ver con crecimiento, con descubrimiento, con encuentros con la persona. En esto de cuando tratamos de tamizar mucho, la verdad es que las personas son reales y sus historias son reales. Y en esa vida, en ese dilema, es bien difícil poder poner qué sí, qué no, cómo, sin escucharlos. ¿Sí? Aquí creo que lo más importante, otra vez, entender no significa justificar, ¿no? Entender las historias de todos. Son historias varias, Sí. diferentes, a veces contradictorias impresionantemente, ¿sí? De todos, incluyendo las de los hijos. Cuando uno escucha además a los hijos, uno dice, bueno, ¿no? Pero todas son válidas. Y no se puede generalizar, Claro. ese es el problema. Pero fíjate, ahorita se me estaba ocurriendo otro mito, es el de que si el hombre, por ejemplo, es el infiel, siempre se le pregunta a la mujer que en qué falló. ¿Qué le ¿No? faltó? ¿En qué le faltó? Así El es. mito de que, pues iba a decir el hombre, pero pues, en general las personas buscan afuera lo que no tienen adentro. Y son estas frases de las que nos agarramos que nos deshacen luego la vida, ¿no? Así es. Sí, porque, y además, un poco lo que decía Eduardo, nunca vamos a saber lo que está pasando al interior. Vamos a tener la versión de una de las parejas, de la mujer, vamos a pensar. Pero también vamos a tener la versión del hombre. Y luego también vamos a tener la versión de los hijos, que, digamos, ahondando un poco en lo que decía Olivia, mucho va a depender, por ejemplo, de las edades de los hijos. Claro. No es lo mismo una situación de infidelidad con hijos de, no sé, 3, 4 años, que con hijos adolescentes, que con hijos a punto de entrar a la edad adulta. Son etapas completamente distintas y el sistema familiar, como decía Olivia, que siempre tiene que estar jerarquizado, todo va a variar la perspectiva. Entonces sí, no podemos generalizar, hay que escucharlos, hay que entender desde dónde está pasando. Yo en mi práctica, digamos, en la terapia, siempre tengo mucho cuidado de no emitir juicios de valor. Esto de esto está bien, esto está mal, creo que hay que tener mucho cuidado justamente por eso. Porque hay historias, porque son personas, porque estamos trabajando con emociones, estamos trabajando con la propia interpretación de cada uno de ellos, de lo que ellos viven, y hay que tratar de entenderlos desde el lugar más objetivo y empático posible, pero nunca vamos a estar allá adentro. Claro. Pero además, y lo interesante es ahorita lo que dices, es cómo lo debemos manejar, por ejemplo, nosotros. Pero el asunto es que viven allá. Claro. ¿Sí? Y usan las palabras, por ejemplo, todo estas. ¿Qué palabras usamos para este problema? Y inmediatamente, por ejemplo, la otra o el otro es el es ese, ¿no? O el tipo, Sí. o El tipo, o la el tipeja, tipejo, o la el tipejo, tipejo. la tipeja. Debes de enterarte de lo que es tu padre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué palabras usamos para la infidelidad, para el otro, para el engañado, para el que traicionó? Pegan,
porque tienen un significado. Pero fíjate, acabas de decir ¿No? una cosa importantísima, que es justo la razón de este programa, que muchas veces se utiliza a los hijos para castigar a la o el infiel. Sí, pero ¿no? es que también hay que entender, el primer golpe, ¿cuándo ocurre todo eso? En el momento que se sabe. El momento de que sale es un golpe en el estómago. Es un shock. Y hay una primera reacción que tiene que ver con nuestro sistema, con nuestro cerebro reptil. Hay una reacción de supervivencia y ahí o luchamos o huimos o nos congelamos. Sí. Y eso es lo que hacemos. Y ahí es donde la primera acción es muy importante, porque ahí es cuando ocurre todo el desastre y a veces ya llegan con nosotros por el desastre que se armó, no solamente por la infidelidad, sino por esa primera reacción reptiliana, ¿no? Instintiva. Es una reacción instintiva y siempre gana lo instintivo a la mesura, a las palabras mejor pensadas, etcétera. Claro, porque Eso te gana realmente. la emoción, ¿no? Y además que como no. Y se vuelve uno muy impulsivo y después Claro. uno se arrepiente de muchas cosas. Vamos a ver un testimonio que nos va a servir de ejemplo para platicar aquí de cómo es que se viven estas cosas en el hogar. Veamos. Mi familia está conformada por un hijo, en el cual tiene 1 año 2 meses, y actualmente vivo con mis papás. Me separé debido a que yo tomé su celular y encontré pues cosas escritas íntimas con una persona y pues no me parecieron. Yo a él se lo hice saber, pero ya después de 3 meses, por el motivo de que pues yo no quería separarme de él por el vínculo de la familia que yo quería pues obtener, ¿no? Tomé la decisión después de 3 meses decirle, ¿sabes qué? Pues, ¿qué está pasando? Porque pues también te noto como raro. Él me decía que no pasaba nada, que él, pues todo bien, ¿no? Y ya fue cuando yo le dije, ¿sabes qué? Sí, si pasa algo, tú pues estás saliendo con alguien. Y él me lo negaba. En ese momento cuando yo le estaba reclamando, y yo le dije que pues no, que el teléfono pues decía muchas cosas, ¿no? Y mi familia pues también se dio cuenta de todo eso y mi mamá me decía, pues es que es una persona que no te conviene, ¿por qué te aferras tanto a él? Pero no supe, o sea, no sé hasta el momento el por qué me aferraba tanto a esa persona. Cuando mi hijo me pregunte por su papá o qué pasó con su papá, yo le diré que pues me fue infiel, que pues no nos entendimos también, que cada quien tomó pues su decisión de pues, estar cada quien separados, ¿no? De hacer su familia, y para que también él pues estuviera pues bien, ¿no? Y si él también me preguntara de que por qué decidí yo quedarme con él, pues porque yo soy la mamá y creo que yo me sentía con más responsabilidad que él. Fíjense, en el momento de la emoción, del enojo, del coraje, pues a lo mejor uno les comenta a los hijos y les dices, mira lo que me hizo tu padre o lo que sea. Y después, cuando decides perdonar o perdonarlo, los hijos no te lo perdonan a ti porque dicen, pero ¿cómo? ¿No? Tanto me dijiste y tan enojada estabas y luego decides perdonar. Entonces, son muchas las preguntas, pero por ejemplo, una, ¿cómo se les dice a los hijos? ¿O no se les dice? ¿O cómo se maneja esto? Mira, como decíamos hace ratito, yo creo que lo primero es tomar en cuenta la edad, ¿no? Yo soy de la idea que a los hijos hay que decirles la mínima información posible. Y dependiendo de la edad, según van preguntando, pues a lo mejor contestar un poco más. Ahora, esto no quiere decir que en todos los casos hay que decirles a los hijos. Nuevamente, y esto lo voy a repetir y creo que ya lo dijimos todos, no hay reglas, ¿no? Yo creo que lo primero es una decisión de la pareja, justamente por lo que tú decías. Porque si la pareja decide perdonar y volverlo a intentar, el haberles informado a los hijos de pronto puede ser más un estorbo que una ayuda. Yo creo
que en algún momento hay que hablar de la situación de alguna forma, porque tampoco soy partidaria de los secretos familiares. De hecho, creo firmemente que los secretos familiares lastiman, hacen daño y además heredan, Sí. ¿no? Hay muchos estudios del tema transgeneracional. Entonces, es una situación muy complicada que hay que medir con pinzas y que además, como decíamos, tú lo dijiste al inicio y lo decía Eduardo, digamos, terminando el segmento anterior, hay que cuidar las emociones. Entonces, hay que cuidar que no irnos con el primer impulso de le voy a ir a decir a tu padre lo que me hiciste o le voy a ir a decir a tu madre lo que me hiciste. Bueno, al revés, les voy a decir a los hijos lo que tú me hiciste. Cuidar la primera respuesta emocional, trabajarla y luego, en un momento, estando mucho más tranquilos, proceder a tomar la decisión, de preferencia, como decía un poco Olivia, una decisión platicada, no una decisión de la parte herida para, digamos, porque además a veces es como venganza. Entonces, yo estoy lastimado, ya sea la esposa o el esposo, yo estoy lastimado y entonces, como venganza, voy a ir a decirle a los hijos lo que me hicieron. Claro. Yo te diría, creo que la clave para mí, a la respuesta a tu pregunta es ¿por qué? ¿Por qué les voy a informar a mis hijos? Les voy a informar a mis hijos para envenenarlos hacia el otro, mal, no les digas. Ese por qué no es válido. Sí. Les voy a informar a mis hijos porque vamos a trabajar una reestructura familiar y vamos a salir juntos de esta crisis. Ok, por ahí vas por buen camino. Yo creo que el por qué... La intención. La intención es fundamental y esa intención y ese por qué no se sabe en este primer arranque de emoción, de enojo, de herido, ¿no? Como decías, de lo que quiero es vengarme y golpear al otro, literal. Tengo que dejar que la emoción pase y después, muy racionalmente, pensar en las consecuencias que va a tener, porque además, lo decíamos desde el inicio, impacta. No hay o sea, eso sí, no hay de otra. Hasta los amigos Eso va de a la impactar. pareja, hasta los Así es. amigos, porque uno pensaría que Pero ¿qué les justo, importa? Y sí. Perdonando nada más, completando esto antes de que conteste Eduardo, la pregunta no es solamente si le digo a los hijos, es a quién le digo. Sí. A los hijos, Claro. a los padres, a los amigos, a quién le cuento y qué le cuento. O sea, esta pregunta de ¿les digo a los hijos o no? Tiene ondas, Siempre. ¿no? Sí. Yo diría tres cosas que ahorita, escuchando por tu pregunta, varias cosas. Una es, la reestructura es no solamente si vamos a intentarlo juntos, la reestructura y cómo le vamos a hacer después, la planeación, eso también sí nos vamos a separar. ¿Cómo va a ocurrir esto? Es muy importante, ¿sí? Lo malo es que es un terreno de tiempos muy volátiles. A veces las parejas tienen todo esto, trabajan, están con esto que de dejar pasar el primer momento, pero ese primer momento dura semanas, meses. Porque así es, de repente van trabajando bien y un comentario, un comentario, una mirada, ¡wow! O Desata indirecta. todo otra vez. Cualquier cosa O vuelve a mirada. desatar todo. Mirada indirecta. Porque es un terreno muy volátil, porque algo que ocurre en esto, bueno, el por qué y es para qué. Más la pregunta es, ¿para qué lo voy a hacer? Y dos cosas nada más. Una es, porque no hablamos antes, esperamos a la crisis para hablar por primera vez sobre la infidelidad. Profundamente, más allá de las 5 palabras que siempre decimos, si te cacho te mato, ¿no? Fuera de esas 5 palabras que es con lo que se termina todo diálogo entre las parejas, profundo, de significados, de qué me empujaría fuera del límite, ¿sí? ¿Por qué yo O sea iría que en tu fuera del opinión límite? todo eso se debería de hablar desde Siempre, antes. mucho antes. A veces las parejas, cuando logran estructurarse, tienen sus primeras pláticas realmente profundas y honestas después de la crisis, en la infidelidad. Porque la infidelidad, como hemos dicho, es tan impactante que hace grietas en el corazón, que si aprovechamos podemos ir al fondo. Sí. Y ahí están estas cosas que tenemos todos, somos humanos, tenemos una serie de impulsos.
¿sí? Espérame ahí con esas grietas, porque voy a ir con Nati, que tiene comentarios. A ver, y ahorita vamos a las grietas otra vez. Mucha participación de la audiencia y sobre todo testimonios que nos están contando cómo lo han vivido tanto desde el lado de los papás, mamás, tanto de los hijos. Nos comparten en un testimonio, extraordinario tema. Yo viví la infidelidad de mi papá hacia mi mamá, después de mi esposo hacia mí, y por vergüenza yo también fui infiel, pero me di cuenta que solo me afectó más. También nos dice Yaceslava, los hijos por supuesto que perciben cuando los padres tienen problemas. Nos preguntan, ¿cómo podemos sanar todo lo que vivimos cuando mamá y papá peleaban tanto por la infidelidad? Tantos traumas que ahora nos afectan a nosotros como personas adultas, siendo personas frías, inseguras y que no pueden confiar en los demás. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Les recuerdo que estamos completamente en vivo en Facebook, en Twitter, en YouTube, y también esperamos sus llamadas en el centro de contacto con la audiencia. La línea telefónica es el 55 51 66 40 00. Yo estoy muy pendiente de todos los testimonios que nos están dejando. También uno más. Yo confronté a mi padre y ya sabíamos que tenía un amante. Lo hice porque mi madre no reaccionó y estábamos hartos del maltrato emocional. Ahora que estamos grandes, seguimos con mucho rencor hacia él por lo que nos hizo, aunque solamente le fui infiel a mi mamá. Una pausa. Tus hijos o hijas no deben convertirse en tus confidentes. Lo que sucede entre tu pareja y tú debe quedarse entre ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Estamos completamente en vivo aquí en su programa Diálogos en Confianza. Quiero invitarlos a que mañana no se pierdan la emisión. En nuestros miércoles de Saber Vivir vamos a hablar sobre el ABC de la inteligencia emocional. ¿Usted sabe a qué se refiere este concepto? Es la habilidad que tenemos los seres humanos para poder reconocer las emociones, tanto las propias como las de las demás personas. También son las habilidades que tenemos para adaptarnos a los cambios que hay en nuestra vida. ¿Cómo podemos desarrollar esta habilidad, la inteligencia emocional, que tiene que ver mucho con la seguridad, con la autoconfianza que tenemos en nosotros mismos? ¿Cómo podemos obtener los beneficios de tener un alto nivel de inteligencia emocional? De eso vamos a platicar mañana, no se lo pierdan porque va a estar muy bueno. Y continuando con nuestro tema de hoy, lo que pasa en la familia después de una infidelidad. Gracias a todos los que están conectados con nosotros, muchos comentarios, Maris, especialistas. Por ejemplo, en uno nos dejan un testimonio. Mi pareja me ha sido infiel muchas veces. Esto se volvió crónico. Después de 30 años de matrimonio, él siguió siendo infiel. Mi suegra y los hermanos de él lo apoyan en todo. Yo era la última en enterarme siempre. La última vez que fue infiel, mi hijo se dio cuenta y fue muy duro para él. Al igual que mi hija, también sufrió la infidelidad del padre. Aquí él es misógino y machista. Hoy seguimos juntos, pero no revueltos. Nuestros hijos ya saben todo, pero no he fomentado el odio ni el coraje. Simplemente lo ven como su papá, el que provee para sus necesidades. Quizás cuando mis hijos sean adultos juzgarán. Creo que los hijos deben saber la verdad, nos dicen en este testimonio. También, ¿qué tal el descaro de la infidelidad de quien lo hacía? Mis hermanos se dieron cuenta y se dio el reclamo con la respuesta. La respuesta que se les dio fue, lo hice con permiso, pues yo carecía de satisfacción. Como hijo, a mis 62 años de edad, todavía no se me olvida. Que tan es así que yo también fui infiel, después de haber sido engañado, nos comparten. También nos dice Marilu Musant, es difícil opinar sobre este tema, ya que interfiere, por ejemplo, la religión, los mitos, los valores, la educación, el machismo. Complicado porque para ambas partes está en juego su dignidad. También nos dicen en otro, ¿qué se hace cuando los hijos se dan cuenta de la infidelidad y que es una y otra vez, ya hablamos de esta infidelidad crónica? ¿Cómo defiendes a tu pareja? ¿Cómo la haces quedar bien ante tus hijos? Porque ahí ya no depende de uno que se envenene a los hijos también. Y bueno, también nos dicen, mi separación fue por una infidelidad, actuamos muy mal y seguimos actuando mal. Lo de nosotros ya acabó, pero él está haciendo una vida otra vez y ahora mi pelea es porque yo no quiero que conviva con su nueva pareja para que le dé espacio y tiempo a su hijo, pero él no entiende y continúan las peleas y las peleas. Y bueno, por supuesto, los niños quedan en medio. Más comentarios y muchos de sus testimonios nos los han compartido a lo largo de este programa y vamos a ver esta cápsula donde hay más historias este mes. Preguntamos en nuestras redes sociales cómo afecta a tu familia la infidelidad de alguno de tus padres y estas son algunas de las respuestas que recibimos. Anónimo. Todos salimos lastimados por la infidelidad de mi padre. Su esposa, mis hermanos, mi madre y obviamente yo, que fui una hija fuera del matrimonio.
Lo terrible es que ni viendo todo el daño que hizo, cambió en algún momento. Fue infiel y mujeriego hasta el final de su vida. Yo no conviví con él. Ahora sí tengo una buena relación con mi familia paterna y eso es una bendición. Pero hubo mucho dolor en nuestras vidas, muchos años de terapia en mi caso y por supuesto, mucha añoranza por haberlo conocido. Anónimo. Fue lo mejor que como familia nos pudo haber pasado. El que mi papá nos dejara y se fuera con su nueva familia hizo que como hermanos nos procuráramos mucho, estuviéramos unidos y sin miedo, valorar a mi mamá y sí, salir adelante orgullosos de no haberlo necesitado. Anónimo. Yo viví el proceso de infidelidad y le pregunté a mi hija cómo lo vivió. Ella tenía 7 años y mi otra hija tenía 2. Y mi hija la mayor me dijo que se sintió con la responsabilidad de cuidar y hacerse responsable de su hermana pequeña, porque yo caí en depresión y no las podía atender. Y ahora yo veo lo que pasó y las descuidé muchísimo. Y mi hija tuvo que madurar muchísimo. Y hace poco me dijo, yo tenía que sacar buenas calificaciones porque pensaba que de esa manera regresarían. Ahora ella tiene 13 años y me dice que ella no piensa tener pareja. Ven, siempre hay repercusiones. Hagamos lo que hagamos, la verdad, pero siempre hay una repercusión ahí importante. Estaba yo pensando, ¿cuáles son los efectos que tienen los hijos cuando saben de la infidelidad del padre o de la madre? ¿Qué les pasa a los hijos? O sea, indudablemente me imagino que pierden la confianza en ese padre, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Creo que algo muy importante es que así como decía Paloma, que no debemos de lastimar, creo que es muy importante identificar que los hijos, así como comparten nuestro ADN, tanto del papá como de la mamá, es importante identificar que también comparten una imagen interna del papá y de la mamá, y esa imagen idealmente tiene que ser lo más cuidada posible emocionalmente, porque si nosotros hacemos esto de envenenar, de utilizarlo para dañar, para darle en la torre a mi pareja por medio de los hijos, estamos dañando la imagen interna que esa persona tiene dentro de mi hija o de mi hijo, y esa imagen interna la va a necesitar el resto de la vida. Y eso me hace mucho sentido con los comentarios que nos daba la audiencia por medio de Nati, porque decía, yo identifico esto de mis papás, ahora identifico que mi pareja me ha sido infiel y ahora yo me siento igual. Entonces, justo como lo decía Eduardo. ¿Se hereda esto? O sea, ¿uno aprende esa forma de vivir en pareja? Sí, no solamente es como el referente que vi de mis padres, sino el referente que mis padres tuvieron y lo que yo voy a jugarme con mi pareja, ¿no? Por ahí en uno de los testimonios decía, ha sido mucho trabajo en terapia y me parece magnífico, porque a veces nosotros tenemos que trabajar la relación que tuvieron nuestros padres, la imagen interna que tenemos de ellos y cómo eso ha permeado también nuestras relaciones de pareja, tanto en si nosotros hemos sido infieles o no, o si nosotros de alguna manera nos emparejamos con alguien que también nos coloca a nosotros en ese mismo lugar, ¿no? A veces me da todo, por ahí decía un testimonio, ha sido proveedor ese papá, pero a lo mejor me busco una pareja que tiene muy buen rol de proveedor, pero a lo mejor me siento de la misma forma en la que observé que mi mamá sufría. Y creo que ahí es donde podemos poner atención. Sí, yo creo que me genera un poco de ruido esta idea de hacer quedar bien al infiel. Te voy a hacer quedar bien al padre que engañó, etcétera, como tarea, pues, sí. ¿No? Y yo creo que no. Pues nada más eso te falta, ¿no? Sí, pero pues, eso es lo que ocurre, ¿no? Tratamos de decir, bueno, es que quede bien el padre, ¿no? O la madre, ¿no? En el caso que sea. Creo que la oportunidad es precisamente de poder hablar profundamente. No que sepan todo, no es porque esas madres que de repente es que sepan por qué yo era su madre, ¿no? Sí. Y le cuentan los conflictos de cama con el padre, etcétera. No es eso, pero sí, una vez pasada la crisis, etapa muy difícil, de tiempo, sí, que hay que entender, porque si no, uno piensa que a los 2 días hacemos eso, ¿no? Y los que fueron infieles dicen, ya pasa la hoja. No, bueno, no, pues sí, no. Primero es una hojota y segundo, pues es muy difícil.
Una vez pasada la crisis, porque es cierto, y saber que en ese momento hay que mesurarse, hay que detenerse en muchas cosas, también cosa difícil, ¿no? Con los hijos, sí tiene que hablarse sobre cuáles son las cosas, los significados. ¿Qué nos significan estas cosas? ¿Qué te significa a ti? Pensando en la edad, sí, pero ¿qué te significa? Porque se enteran a los 7 años, a los 8 años. Bueno, al año y medio, uno de los testimonios al año y medio se lo llevó a casa de sus papás. El chiste es cómo significa para esas edades, para nosotros mismos, porque eso es precisamente internalizar bien al padre o a la madre, más que en un ideal. Porque el ideal del padre, que me preocupa también, pero fíjense lo que decimos, es que le voy a decir a mi hijo que me quedé con él porque yo soy la madre. O sea, el padre no. Y después dice en otro testimonio, bueno, es que él era proveedor, ¿no? Si recordabas. O sea, era buen proveedor. O sea, ese es el papel. Por eso terminamos, porque no hay esta humanidad también se necesitan estas emociones. Vivimos nuestros estereotipos. Los estereotipos. Y entonces seguimos, y entonces lo que heredamos, más que heredamos la infidelidad, heredamos patrones de relación. Y cuando heredamos estos patrones de relación, entonces heredamos precisamente los resultados. Si así nos relacionamos, donde la madre es la que protege, cuida, etcétera, el padre es proveedor, ¿sí? Pues bueno, hay muchas necesidades no cubiertas, muchas cosas que están, muchos huecos. A ver, y eso puede llevar mito o realidad. Mito o realidad. No me voy a casar con este hombre porque su padre era un mujeriego y seguramente él va a hacer lo mismo. ¿Mito o realidad? Bueno, puede ser una realidad y puede ser un mito. Exacto. Yo creo que puede ser. El contexto es muy importante. Por ejemplo, los hijos deben decir o no deben decir. Claro. Híjole, ¿en qué contexto familiar? Hay familias donde se privilegia el cuidado familiar, las familias con más cuidadoras. Te estás saliendo por la tangente, fíjate. Y otros, a ver, te voy a contestar, no te voy a contestar como quieres que te conteste, mito o realidad, pero pensando un poco en lo que estamos diciendo. Sí está comprobado que los hijos de padres que tuvieron algún problema de infidelidad generan o hacen un sistema de valores sobre la infidelidad. Y eso va a hacer que se vayan a dos extremos. O que repitan el patrón de la infidelidad, entonces, en ese caso, tu mito es real. ¿Real? O se van al extremo opuesto y lo peor que les puede suceder en su vida es la infidelidad. Okay. Pero sí está comprobado que los hijos de padres que cometieron alguna infidelidad tienen mucho más porcentaje de caer en infidelidad. Y además más si son situaciones que no se trabajaron en terapia. Claro. Lo que uno no trabaja lo va a repetir. En esto que decíamos de los secretos, de las cuestiones transgeneracionales, Olivia decía, qué bueno que fueron a terapia. Si uno va a terapia, este señor mujeriego, este señor hijo de un papá mujeriego, si fue a terapia y trabajó el que su papá fuera mujeriego y él puede reacomodar su sistema de valores, tiene más posibilidades de no ser mujeriego que el que no lo trabajó y el que va a repetir así como herencia casi genética, no son herencias genéticas, pero casi, ese patrón. Okay. Entonces, por eso está complicada la respuesta. Vamos a agregar dos cosas a lo que digo. Primero, la epigenética existe, o sea, lo que nos hace esto y nos puede cambiar nuestros códigos. Pero lo segundo es, cómo metabolicemos la infidelidad es lo que va a determinar nuestro futuro con la infidelidad. Sí. Claro. La propia y la de los padres. ¿Sí? ¿Cómo les ayudamos a metabolizar esto? La terapia es una opción, no es la única. ¿Sí? Los padres pueden ser estos personas que deberían de ser estos protectores, estos que pueden ayudar a metabolizar eso, y metabolizar es estos círculos de verdad, de qué ocurre, cómo te sientes, etcétera. ¿Cómo metabolizamos? Porque eso es exactamente lo que nos va a hacer crecer, ¿sí? Ser fuertes en el sentido de relacional, o de verdad tener una gran vulnerabilidad, porque cualquiera de las dos cosas, si no se metabolizó, esto de repetirlo, o estar temeroso todo el tiempo, porque eso es lo que causa el trauma. El trauma causa un pensamiento obsesivo y repetitivo. Exacto. ¿Sí? Claro. Que es lo que le causa a la primera persona cuando te enteras del shock, de la infidelidad. Lo que es repetir y repetir, pero cuéntame, ¿dónde fuiste? Pero fuiste a ese lado, y estar duro con ese pensamiento obsesivo. Que es terrible, pero es súper necesario. Y fíjate, ahorita estaba oyendo que también tiene un componente
genérico, Sí. o de género, más bien. Sí, por supuesto. Porque en el caso de los hombres, cuando el hombre es el infiel y los hijos son varones, los hijos tienden como a veces, de repente, pues protegen a la madre, pero también muchas veces se identifican con el padre y solapan la infidelidad del padre, ¿no? Sí. Entonces, hay muchos juegos, digamos, no hay nada escrito, no estamos diciendo No. que todos, ni siempre, ni que así sea siempre, pero se tiende a jugar una serie de roles y de juegos que, pues por eso es que es tan complicado hablar de este tema, ¿no? Porque depende en qué lugar se colocan los hijos, las hijas, de qué edad, en qué circunstancia, ¿no? Todo esto. Claro. Y además, un poco también contestando a lo que decía, si es mito o realidad, podríamos preguntarnos qué información tienes, porque a veces no es nada más de todos son iguales, todos me van a ser infiel, sino puedes preguntarte sobre esa pareja en específico que tienes, cómo ha sido la dinámica, qué muestras ha dado. A veces desde el noviazgo ya tienes un montón de historias de infidelidad. Entonces ya puedes preguntarte si tú deseas casarte con alguien con quien has tenido ya toda esta vivencia. O sea, ¿tú crees que hay señales de alarma? O sea, de repente hay señales que uno puede ir detectando en las personas. En algunas relaciones, creo que en el noviazgo han tenido focos rojos y a veces no se detectan y se piensa que ya cuando se casen van a cambiar, o algunos, a propósito de los hijos, que ya cuando tengamos hijos van a cambiar, y eso creo que, no sé, rescato mucho lo que decía Eduardo. A veces a los hijos se les coloca en un lugar en el que por ellos debe de mantenerse junta la pareja, y es algo terrible que le podemos hacer a los hijos, porque a veces terminan hasta somatizando, se sienten responsables de que si yo estoy bien, mis papás se van a separar, porque por mí están juntos. Y esta identidad que construyen los hijos, es decir, yo tengo un paciente que su padre fue infiel y le dolió mucho. Uno de estos casos es muy parecido, donde el dolor fue muy grande. Así que su identidad se construyó alrededor de yo no soy mi papá, yo no voy a ser como él, ¿sí? Y ahí fue todo esto. Y fue infiel. Y el problema de ser infiel es que, ¿y entonces quién soy? El gran problema era una ruptura de identidad terrible. Claro. Porque la gran mayoría de infieles defienden. Hay una serie de justificaciones, ¿sí? Porque tratan de mantener su identidad también. Claro. De no soy eso, sí soy eso, no soy cualquiera, no soy un abusivo, no soy... bla, bla. Estas defensas y justificaciones, ¿sí? Con estas cosas de, bueno, es que sí me enamoré, o sea, no fue infidelidad, o sea, sí quise a la persona. No, pues peor tantito. Porque importante, o no. Pero ahorita vean, te iba a decir, depende también mucho de cómo es la infidelidad, porque no es lo mismo una noche de locura y pasión a una casa relación chica, una relación a de una años. relación de Claro. años, a pero otros vean lo que hijos. ocurre. Tenemos una testimonio que dice, yo soy hija, yo estoy aquí por el engaño. Yo ¿Sí? soy hija de ese engaño. Que yo estoy también en esta llevan tierra. otro peso. Lleva un peso impresionante. Por eso yo decía, ¿los hijos de quién? Sí. O sea, los hijos de este matrimonio, los hijos de la otra persona, los hijos que nacen en el engaño, que a veces así es. A veces también tuve un paciente que él nació, sus papás se conocieron estando casados. Nació él cuando ellos todavía estaban casados, se divorciaron y se hicieron pareja, ¿sí? Pero él decía, yo soy hijo de ese engaño, de esa frase es de él, ¿no? Yo estoy en esta tierra por eso. Ajá. ¿Sí? Por eso que ocurrió. Que Por fue eso terrible depende de para quién lo esas vive familias, y por de supuesto. desde dónde lo vive. Hay que escuchar por eso. ¿Dónde está? Espérame, déjame presentar, por favor. Vamos a ver el siguiente testimonio. Aquí, en esta familia, los hermanos varones entendieron y perdonaron. Ella, la única mujer de la familia, no ha podido perdonar. Veamos. Cuando yo tenía entre 8 o 9 años, me di cuenta que mi padre tenía otra familia igual que nosotros, incluso con niños de nuestra edad. Nosotros somos 6 de la familia, 5 hombres y yo única como mujer, pero de la manera en cómo me di cuenta de que mi padre tenía otra familia es porque sus cosas, sus pertenencias que él guardaba en su lugar de trabajo,
encontré unas cartas dirigidas a los Reyes Magos y en esas cartas eran firmadas por niños que tenían el apellido de mi papá y eran estos como 4 niños, incluso niños más grandes que nuestra familia y otros, la mitad de esos hijos de allá tenían la edad de mis propios hermanos. En ese momento yo sentí pues mucho dolor, ¿no? Porque pensaba que mi padre tenía otra familia y que obviamente él no nos quería a nosotros. Fue pues muy doloroso, incluso sigue siendo pues doloroso para mí, ¿no? Posiblemente mis hermanos ya lo superaron, pero pues a mí me cuesta un poco de trabajo. Por esta situación, pues le perdí el respeto a mi padre y pues el cariño que se supone que yo le debería de tener. Yo cambié para con él porque pues al sentir o al pensar que él no nos quería a nosotros, yo ya no permitía que él se acercara a mí, ya no permitía que me abrazara, que me besara. Yo veía que mis hermanos, cuando él llegaba de trabajar, salían corriendo a recibirlos y yo por dentro mío yo decía, pues es que, ¿por qué? No se lo merece, ¿no? Nunca lo confronté lo que fue mi vida adolescente. Mi manera de confrontarlo es no demostrándole cariño, por cualquier otra situación que él decidía sobre mí. Pues yo creo que sí fui una persona rebelde, pero de esas rebeldes que se quedan calladas y que no confrontan la situación. Yo quisiera que los especialistas me dijeran cómo ayudar a superar esto que siento del comportamiento de mi padre. A veces la infidelidad puede ser tan hiriente, tan dolorosa para los hijos que cuesta trabajo perdonar, y en el caso de este testimonio, pues la venganza, ¿no? Ahora no te abrazo, ahora no te quiero, ahora, ¿no? Olivia. Claro, totalmente. Primero, gracias por el testimonio. La verdad es que se ve que fue una situación que le dolió mucho. Es impresionante cómo la audiencia te abre su corazón y muchas gracias por eso. Hay algo que me llamó mucho la atención del testimonio. Ella descubre la infidelidad por medio de unas cartas a los Reyes Magos. Es impresionante porque ahí ella descubre la infidelidad, pero si se fijan es como muy curioso que no es solo la infidelidad hacia la mamá, sino el temor a que como hay otros hijos, a mí me dejen de querer o ya no me quieran igual. Y es algo que muchos hijos experimentan, que sienten la infidelidad como propia. Sí. Es decir, no le fue infiel a mi mamá o a mi papá, sino a mí como hijo. Sí. Y por eso es muy importante como descolocarlos de ese lugar de en medio. Decirle, no, a ver, la infidelidad es entre la pareja, no es entre el papá hacia los hijos, porque si no lo que se les juega es eso, lo que nos dijo la chica, ¿no? Que se les jugó el amor que el papá le tenía a ella, y quizá no, y quizá el papá la quería y la seguía amando igual, y a lo mejor le dolía que ella no lo abrazara. Seguramente. Entonces, ¿qué podríamos haber hecho como mamá de esa hija? Decirle que eso no tenía que ver con ella, ¿no? O sea, que lo que pasa entre la pareja no tiene que ver con los hijos, porque a veces cuando los hijos le dicen a la persona que está siendo engañada la infidelidad, y si esa pareja se separa, muchos de adultos creen que se separaron por ellos, sí, porque ellos abrieron el secreto, y eso no es verdad. Por eso hay que descolocar a los hijos, porque los hijos no son los que les están siendo infieles. Así la infidelidad se da en la pareja. Entonces creo que ese es un punto como muy importante, descolocarlos, y por ello también lo que decíamos al inicio, contarles solo lo que compete, porque a veces contarles los problemas de cama o contarles lo que no corresponde es como colocarme a mí como persona engañada en alguien que necesito que me cuiden, que los hijos me cuiden porque el otro me hizo daño. Y no, yo soy una adulta y yo tomo mis decisiones con la pareja que estoy, de si continúo o no, si perdono, si lo trabajo, de qué manera,
pero eso no tiene que ver con los hijos. Y ahí podemos respetar las jerarquías que decía Paloma. Los hijos son los hijos y la pareja está acá y la infidelidad sucede acá, no con los hijos. Así es. Y pensando en eso que dice Oli y algo que tú decías hace ratito, o sea, hay que tener cuidado con las alianzas. Tú decías como esta identificación de género, ¿no? Siempre, es muy común que se generen alianzas por género de los hijos, con el género de los progenitores, o se genera una alianza con el que fue infiel, o se genera alianza con la que fue víctima o el que fue víctima. Y eso siempre es muy complicado porque de pronto los hijos se quedan atrapados en, es que si me voy con él, ella se va a sentir, o si me voy con ella, él se va a sentir, ¿no? Sí. Y en estos nuevos acomodos, yo me acuerdo, digo, seguramente ustedes se acordarán, hace, no sé, 20 años lo normal en una pareja divorciada era que los hijos se quedaban con la mamá y pasaban un fin de semana cada 15 días con el papá. Hoy hay arreglos de una semana con uno, una semana con otro, o una semana, pero los miércoles con uno, pero los jueves con otro. O sea, hay una cantidad de arreglos que me parece que van a favor de esta nueva composición familiar, donde además, como dice Olivia, sí es cierto. O sea, el papá va a seguir siendo el papá. Ese sistema familiar, papá e hijos o mamá e hijos, va a permanecer independientemente de la problemática. Y las alianzas se deben de cuidar en relación a no generar, por ejemplo, alienación de algún padre, hablando mal del uno o del otro, o metiendo el tema de la venganza o del rencor. Esos sistemas deben de quedar totalmente cuidados y delineados entre qué compete a cada uno, ¿no? Claro, claro. Y tenemos muchos comentarios. Así es, Marisa. De hecho, nos llega un testimonio muy similar al que escuchamos en la cápsula. Cuando descubrí a mi papá siendo infiel, el mundo se me vino encima. Cambió toda la perspectiva que tenía de él. Dejé de verlo como lo máximo, dejé de admirarlo y le guardé mucho rencor por haber sido traicionero. Pensé que él lo hizo porque quería tener un hijo varón y como yo soy mujer, me sentí traicionada e insuficiente. Con el paso de los años entendí que era un problema de pareja y que lo que hizo no tenía nada que ver conmigo. Lo sigo respetando como mi padre, pero ya no lo veo como antes, nos comparte esta chica en Facebook. También nos comenta un hombre, por vivencias y situaciones que viví en mi familia cuando era un niño, fue que decidí no casarme ni ser padre. Repetir patrones o el miedo de repetir los patrones que vi influyó también en esta decisión que tomé. Glory Marzán nos dice, como hijos considero que no debemos ser confidentes, ya que luego nos cargamos con temas que no nos corresponden como hijos. Y esto hace que nos inclinemos con uno de los padres y no queramos a otro. Y esto en la vida adulta afecta ya que no hay equilibrio. Nos cuenta, soy madre soltera y nunca le he hablado mal a mi hijo de su padre. También nos dice Artemanus Artes, la infidelidad destruye el pacto de confianza y el amor en la pareja. Considero que no se debe involucrar a los hijos, menos si son pequeños, por su salud mental, hasta tomar la decisión de separarse y solamente si es necesario. El amor hacia los hijos es aparte de los actos de infidelidad y hay que cuidar los malos ejemplos que les damos. Y también nos llega una pregunta. En realidad no debemos decirle nada a los hijos. ¿Qué pasa cuando se enteran de que el padre tiene otra familia desde que estaba con ellos, como familia también? Suele suceder que los hijos reclaman a la mamá que no se les haya dicho nada. Entonces, ¿qué se hace en este caso? ¿Cómo se justifica la falta de información a los hijos? ¿Y esto no es motivo para que más tarde ellos le oculten cosas a los papás? O peor, si se enteran por otro lado y no por ninguno de los papás. Esto suele decepcionar mucho a los hijos. ¿Qué dicen los expertos? Regresando de esta pausa. Es en la familia donde los hijos e hijas aprenden formas de amar y de ser amados. Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y yo los invito a que el próximo martes no se pierdan la emisión. Ya la próxima semana vamos a tener este periodo vacacional por Semana Santa y para muchas familias esta es la oportunidad de reforzar los lazos, pero también para algunos papás y mamás puede ser un poco complicado
cómo ocupar a sus hijos en este tiempo libre. Pero no se preocupen, porque aquí en Diálogos en Confianza les preparamos un programa en el que les vamos a dar muchas opciones de cómo pasar un buen momento en familia, y también vamos a entender cómo debemos hacer que nuestros hijos también vivan el aburrimiento. Este puede ser productivo para ellos, puede ser benéfico. De eso vamos a platicar la próxima semana, no se lo pierdan. Y como saben, dedicamos un espacio de esta emisión para pedir de su ayuda. Le voy a presentar la fotografía de personas que desafortunadamente han desaparecido y cuyos familiares y amigos están en su búsqueda. La primera imagen es la de Leslie Irene López Gamboa. Ella fue vista por última vez en el municipio de Calimaya, en el Estado de México, el 18 de enero de 2022. En este momento pueden ver la fotografía en pantalla, Leslie Irene López Gamboa, y el teléfono de contacto al que se pueden comunicar en caso de tener información sobre su paradero, el 55 56 74 79 02. Asimismo, pedimos de su colaboración para que Carla Adriana Bolaños Castillo vuelva a su hogar. Ella desapareció en la colonia Vicente Villada, en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, el 4 de marzo de 2021. Carla Adriana Bolaños Castillo, en este momento puede ver la fotografía de esta joven en pantalla. Asimismo, le pedimos de su ayuda para localizar a Osvaldo Galván López, que desapareció en la colonia Loma Larga, en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México, el 13 de marzo de 2022. Si tiene información sobre el paradero de Osvaldo Galván López, se puede comunicar al teléfono que en este momento está apareciendo en su pantalla. La siguiente fotografía, Mariana Guzmán Ocampo. Ella fue vista por última vez en la alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México el 22 de marzo de 2022. Mariana Guzmán Ocampo en este momento puede ver la fotografía en pantalla y el teléfono al que se puede comunicar. Finalmente, pedimos de su colaboración para que Guillermo Fernández Ballestero vuelva a su hogar. Él desapareció en el conjunto habitacional Los Héroes, en el municipio de Chalco, en el Estado de México, el 30 de marzo de 2022. Guillermo Fernández Ballesteros, si tiene información sobre alguna de las personas que le mostré, se puede comunicar a este teléfono, el 55 56 74 79 02. Y como siempre, aquí en Diálogos en Confianza agradecemos de su colaboración. Y continuando con nuestro tema de hoy, ¿qué pasa en la familia después de una infidelidad? Les dejaba algunas preguntas antes de hacer esta pausa, pero antes les quiero compartir un testimonio que nos llegó también en Facebook. Yo fui infiel pocas veces de manera pasajera, pero mi esposa no pierde la oportunidad para reprochármelo en frente de mis hijos. Esto es algo que me causa mucho conflicto. Ellos ya son adolescentes, pero lo hace desde al menos 14 años. Es la historia que nos comparte este hombre. Y las preguntas que yo les hacía antes de esta pausa, Marisa, nos dicen, no tenemos que decirle de verdad nada a los hijos. ¿Qué pasa cuando se enteran de que el padre, por ejemplo, tiene otra familia y estaba con ellos como familia también? Suele suceder que los hijos le reclaman a la mamá porque no se les dijo nada. Entonces, ¿qué se les dice en este caso? ¿Cómo se justifica la falta de información para con los hijos? Y esto no es motivo para que más tarde ellos oculten cosas a los padres. O peor, si se enteran por otro lado y por ninguno de los padres. Esto puede decepcionar mucho a los hijos. ¿Qué opinan los expertos sobre esto? Bueno, que los hijos no sepan o no se enteren, no les impacte, es imposible. ¿Sí? Eso no es posible. No es posible quitarlos de la vida. De hecho, lo que nos están diciendo es, tampoco no me sentí incluido, me excluyeron también. La infidelidad es una historia donde hay otras historias y uno de ellos no lo sabe. ¿No? Cuando esto ocurre, pues ahora son varios los que no lo saben. ¿Sí? Y entonces esa exclusión, la secrecía, es de las cosas que más nos impactan y nos duelen. El asunto es, se tienen que incluir cómo, cuándo, lo que hemos dicho todo el tiempo, de qué manera, pero sí tiene que haber una inclusión. El problema es, por ejemplo, dos cosas. Antes, divorciarse era una vergüenza. Ahora, perdonar es una vergüenza. ¿No? Y nos enojamos, lo perdonó, y es como, qué terrible, no debería de ocurrir. Entonces hay nuevos escenarios, como decíamos, donde ahora el perdón es una nueva vergüenza de la familia, de por qué lo hiciste, por qué en esto, donde se sienten aludidos, ¿no? En este engaño, porque, sobre todo si hay hijos, porque efectivamente no se pensó en ellos. La infidelidad también es cierto, y el último de los que nos dice, él dice, yo solamente engañé pocas veces. Y ella me lo sigue recordando. Fíjense, cuando minimizamos, justificamos o negamos, primero se repite. Dos, ¿sí? No lo asumimos. No lo asumimos primero con vergüenza y después con culpa. Y la culpa es
hice algo que afectó a los otros, le causé daño a ella y le causé daño a los hijos. Entonces, cuando no podemos tener esta metabolización donde también yo hice algo, ¿sí?, donde no lo acepto, entonces ahí es un problema. Por eso se repite, y esa mujer que le reclama y le reclama, porque seguramente no escucha esa reparación. No hubo esta otra cosa después de los significados, que es la planeación de futuro. Siguen en el mismo lugar. Los hijos igual. No hubo un perdón. No hubo un perdón. Se trabajó, no hubo un perdón. Que porque para colmo, pues porque, ¿cómo voy a perdonar? ¿No? Porque todos juzgamos cómo te quedaste con él, cómo te quedaste con ella. Esta no era excluida de los domingos porque pues, ya no va a venir, ¿no? No es posible porque le engañó a mi hijo. ¿No? Estos juicios donde la nueva vergüenza es perdonar. ¿No? Yo no sé si estoy de acuerdo en que la nueva vergüenza es perdonar. Para unas familias. Quizá para algunas familias, porque además, pensando sobre todo en los hijos, yo creo que, y lo decíamos al inicio, ¿no? Una infidelidad puede tener dos desenlaces. O la pareja decide quedarse junto o se separa. Si la pareja decide quedarse juntas y no hay perdón, entonces pasan estas cosas, ¿no? Como decía el testimonio. Donde hay un reclamo continuo, yo les digo a mis pacientes, se la pasan pasando factura, ¿no? Sí. Entonces, se la pasan cobrando una o más infidelidades porque no hubo un trabajo, porque no hubo un perdón. Pero si de veras hay un perdón, y además yo pondría sobre la mesa que el perdón se debería de trabajar en cualquiera de los dos escenarios, es decir, decida la pareja separarse o decida la pareja quedarse juntos, se les está enseñando eso a los hijos también. Hablábamos hace un momento de la herencia, ¿no? Sí. Y de lo que se hereda y de cómo los hijos hacen este sistema de valores en torno a la fidelidad e infidelidad, pero si la pareja decide perdonar, también esa es una enseñanza para los hijos. Se les enseña y se les está transmitiendo que puede haber perdón, que puede haber sanación, que después de una crisis puede haber una reestructuración, que puede haber un aprendizaje. Y eso me parece que es súper importante para tomarlo en cuenta, tanto para la pareja, porque el perdón sana y además está comprobado y demostrado, tiene impacto en la salud mental, pero también lo que se les está demostrando a los hijos. Y una cosa que nada más quería agregar en torno a esta pregunta de se les dice, no se les dice, hablaba Eduardo y lo comentamos hace ratito el tema del secreto, ¿no? La infidelidad trae como, digamos, junto con pegado, además del secreto, es el rompimiento de la confianza, ¿no? Porque además, digo, ni nos hemos metido en qué es la infidelidad y los tipos de infidelidad, pero siempre hay un daño a la confianza. Y aunque en efecto no se les es infiel a los hijos, y estoy totalmente de acuerdo en lo que decía Olivia de separar y de quitarlos de en medio, los hijos también tienen una pérdida de confianza. Entonces, en ese sentido, y para no heredar esta parte de los secretos, de las mentiras, de la parte de la pérdida de la confianza, hay que hablar en la medida de, y tomando en cuenta las edades, de lo que está pasando al interior de la familia. Sí, y además, porque muchas veces quieres que tus hijos intervengan cuando estás muy ofendido, ofendida, y entonces buscas alianzas con tus hijos, pero en el momento en el que quieres solucionar los problemas o los quieres arreglar, y a los hijos no les gusta, ahí sí ya les dices, tú no te metas, ¿no? Sí. Aquí no te metas. Claro. Entonces, a veces los que somos muy incongruentes somos los padres, ¿no? Claro. Y sumando también en lo que decía Paloma, es que efectivamente ayuda mucho poder perdonar en cualquiera de los dos escenarios, porque incluso hay parejas que acuden a terapia para poder separarse en los mejores términos, y son también trabajos muy, muy productivos, con muchos beneficios, porque en lugar de que la separación se dé entre platos rotos y gritos y todo, se da como agradecimiento por lo vivido y en miras en un futuro cómo vamos a quedar para el equipo que estamos formando con los hijos, ¿no? ¿La confianza se repara? En general, no digo nada más. Yo creo que sí, en un sentido. Nos construimos mucho en la confianza de las certezas, ¿sí? De así va a ocurrir. Y creo que debemos de construirnos. La pandemia nos recordó, digo, de repente para algunos nos enseñó que nada está escrito, que todo es incierto, ¿sí? Y tiene que haber confianza en eso. Las cosas son inciertas, la incertidumbre existe. Lo que pasa es que construimos en base a idealizaciones. Y entonces eso es muy vulnerable y muy fragmentable, ¿sí? Cuando ocurre esto, lo malo es otra vez,
en lugar de hacerlo antes, ¿no? Y construirnos ahí, lo hacemos en las crisis. Pero es una oportunidad. Ya nos desgarró, está bien. Bueno, está bien, nos desgarró. Y bueno, entonces ahora construyamos en esta confianza en que haremos lo mejor, en que tenemos que aportar, cuando tenemos claridad de que las cosas no nos pertenecen, que la pareja, decimos, los hijos son prestados, la pareja es prestada, ¿sí? Eso no puede no ser siempre así. Cuando lo sabemos y esa incertidumbre es real, bueno, podemos entonces aportar, podemos ser más imaginativos, podemos crear, podemos compartir. Los hijos tienen que crecer, decía Paloma, se les enseña y pues podemos enseñar esa confianza más real. Sí. Más humana. Además, si en la demolición está toda la familia, pues en la reconstrucción debe de estar la familia también. Así es. ¿Están de acuerdo? Sí, totalmente. Y yo a tu respuesta diría sí. Yo creo que la confianza sí se puede reconstruir. Hay que hacer un trabajo. Como decía Eduardo, y estoy de acuerdo, no necesariamente a través de terapia, pero tiene que ser una reconstrucción totalmente honesta. Sí. Totalmente honesta, totalmente empática, desde un perdón absolutamente sincero, tanto del que pide perdón y está arrepentido por haber cometido la infidelidad, como el dar el perdón por la parte herida. Poniendo esos elementos en juego, yo creo que sí se puede. Eduardo también lo comentaba, es un proceso largo, es un proceso lento, no es una semana, no es un mes, no es un año. Y además lo comentábamos también, Olivia decía, la mirada, el comentario, la indirecta, todo eso siempre vuelve como a mover muchas cosas, pero yo creo que sí se puede lograr. Pero fíjate, Eduardo decía una cosa que me parece muy importante puntualizar, porque hace una total diferencia con respecto a la actitud que se va a tomar, y es el que se note el deseo de reparación. Sí. Es que el problema es que muchas veces no se siente que la persona que fue infiel quiere reparar, y entonces por eso es que estos procesos duran años, porque no se siente la reparación y entonces la otra persona está machaque y machaque y machaque, porque ahí ya se cae en una situación pues muy enferma, muy patológica, ¿no? Y a los dos les duele, ¿no? Y a los dos les le duele a la persona que fue infiel y se lo están recriminando y recriminando y recriminando, y le duele a la persona que no ha podido soltarlo. Y ahí te puedes preguntar si hay condiciones o no para seguir. Exacto. Pero sí, totalmente de acuerdo en que es un proceso, la confianza se puede ir reconstruyendo, y hay muchas parejas que después de una infidelidad crecen, porque no necesariamente se desquebraja todo en ese momento. Claro. A veces, por ahí decía uno de los comentarios, me sentía insuficiente, y creo que ese es uno de los problemas que a veces atraviesan las personas que se sintieron engañadas o a las que les fueron infieles, que sienten que es por ellas, que en algo fallaron, que la infidelidad se deposita como en el autoconcepto. Entonces es yo que no estoy valgo. gorda, es que ya estoy vieja. Claro. Y empieza uno a autodevaluarse. Y no necesariamente, a veces la infidelidad ocurrió así por algunas cuestiones de pareja o por un proceso personal o crisis de la persona que fue infiel. Y a veces, después de ciertas crisis de la pareja, después de que alguien atraviesa por esas cosas, las personas o la pareja también puede crecer. Pero depende también de la madurez con la que se tome, de si hay condiciones, de cuál es la postura, si realmente hay una reparación genuina o no. Exacto. Oye, ¿y los hijos pueden ser los causantes del divorcio de los padres? Y ahorita vamos contigo, Nati. Pero, o sea, ¿los hijos pueden ser los que presionen tanto, que logren que esa pareja se separe? Bueno, sí, yo creo que en algunas situaciones esto puede ocurrir. Y es otra vez porque lo que decían, no se les pone en su lugar. Los hijos no tienen por qué necesariamente estar, tienen que tomarse qué significa para ti. Por eso muchas de las cosas que ocurren es porque no respetamos los tiempos, que es muy difícil hacerlo porque no están marcados, pues, ¿no? Cuando en el primer momento se quiere explicar, uno mismo, los otros, es muy difícil escuchar porque se toma como justificación. Sí. ¿Sí? Entonces es complicado. Entonces los hijos, cuando en ese primer momento ellos también lo viven, un golpe, ¿sí? Si no se les permite, se les da tiempo de respirar, para tomar aire, cuando te toman un golpe en el estómago, te saca el aire, te rompe todo. Necesitas recuperar. Necesitas recuperar, ellos también. ¿Sí? Necesita ponerse su tiempo. Y ahora sí, una vez recuperado ese trancazo, ¿qué sientes? ¿Qué significa? A esta niña de las cartas, imagínense, ¿no? La carta de Reyes Magos, donde ¡wow!
¿no? Bueno, es que hay que considerar ese golpe. Claro. Fue un golpezote, ¿por qué no se le escuchó? Sí, claro. ¿Qué sentiste? ¿Cuál es tu significado? Estas cosas ¿Qué que miedos empezó diciendo tienes? ahorita, sus miedos, el trauma que le está causando, ¿sí? Y entonces, si se les permite, entonces ellos pueden tomar su lugar. Pero esos gritos son de que, déjalo, no me escuchan a mí, no me están considerando. Sí. Y fíjate, cómo lo vive una hija que es quien se da cuenta de la infidelidad. Vamos a verlo. Cuando tenía 25 años, vivía en unión libre y teníamos una hija. Actualmente estoy ya separado de esta persona debido a una infidelidad de ella, donde yo sí la descubrí y ella, debido a que la niña me contaba todo. Mi hija tenía 4 años y mi hija me contaba todo. Esta persona se salía cada fin de semana con su supuesta amiga y se usaba a mi hija como pretexto para llevarla. Entonces, cuando regresaba mi hija, debido a que tenía mucha comunicación con ella me contaba detalles de que su mamá hizo esto con fulanito y luego se iban a tal lugar. Hasta que llegó un momento donde me decía que los cachaba tomados de la mano. La única manera en que se pudo arreglar fue cuando yo decidí terminar con la relación. Actualmente mi hija cuenta con 12 años. No sabe exactamente por qué nos separamos su madre y yo. Yo tuve que aceptar algunas cosas, como quien dice, tragármelas, por el propio bien de la niña. Entonces, la niña no sabe hasta la fecha por qué fue la separación, así se cierta, debido a que procuramos protegerla. Obviamente a la madre le convenía. En cuanto nos separamos, le manejamos a la niña que yo tenía que trabajar y no podía estar viviendo ahí cerca. Pero le prometí que iba a estar procurándola y viéndola cada semana, cosa que hice y hasta la fecha la sigo viendo. Actualmente ya estamos después de una demanda laboriosa, actualmente ya puedo verla más seguido, la veo cada 15 días y convivo con ella de una manera normal. De cierta manera nunca descuidé a la niña debido a que me entendí que una cosa era la relación con su madre y otra era la relación con mi hijo. Y si yo quería estar bien con mi hija o que mi hijo estuviera bien, yo tenía que estar bien con su madre. Ya lo veo de una manera muy normal debido a que muchos de sus compañeros ya lo viven así. A mí lo que sí me preocupaba más bien era cómo creciera el hecho de que no tuviera un papá. Actualmente yo tengo la idea de que mi hija tiene que tener una figura paterna estable, ya que soy la primera imagen de un hombre. Entonces, para mí es muy importante que ella tenga entendido que los hombres no abandonan, que los hombres están, y es por eso que trato de llevarme lo mejor que pueda con su madre. Muchas gracias por compartirnos su testimonio y bueno, mucha tela de dónde cortar con respecto a esto. A ver, Olivia. Claro, pues mira, sí es un testimonio bastante fuerte también, ¿no? Qué pena lo que vivió la niña, porque ahí creo que, y también con dolor, como él lo menciona, ¿no? Como no sabía qué hacer y la mejor idea que se nos ocurrió fue decirle que me iba a trabajar. Pero ahí es donde estos secretos familiares de los que nos hablaba Paloma y Eduardo, es que dejan vetas que dicen, no me cuadra, ¿por qué para ir a trabajar ya no va a vivir conmigo? ¿Y por qué sí está, pero no? O sea, es doble engaño. Doble engaño, exactamente. Y además un doble engaño en donde no sé qué es lo que está pasando y eso genera mucha más angustia a que a lo mejor si lo hubiéramos explicado, estamos teniendo alguna situación, la vamos a estar trabajando, lo vamos a ver, pero tú y yo estamos bien, te voy a seguir cuidando, no voy a vivir aquí, ¿no? No voy a vivir aquí, pero voy a seguirte viendo los miércoles, el fin de semana, o una semana y una semana, no sé, ¿no? Irle explicando. Pero a veces el tema de la mentira o del ocultar, cuando los niños identifican que algo está sucediendo, se vive como un doble engaño y que a lo mejor algo tiene que ver conmigo, porque los niños cuando no tienen la información suficiente, piensan que es por ellos. Que es Entonces, su culpa. que es su culpa, y eso es súper delicado porque sí, se vive como, ¿qué está pasando conmigo, no? ¿Qué está sucediendo que no sé? Y eso como que duele más. Claro.
No, si quieres vamos con Nat. Sí, no, yo nada más diría, decías tú cuál es el impacto en los hijos. Bueno, en este tipo de historias los niños somatizan, sacan esta angustia, esta ansiedad, esta depresión, y lo malo es que no se sabe qué lo origina, porque como todo es secreto, no se le lleva a terapia porque pues está angustiada, está ansiosa, somatiza, tiene cosas, pero no se sabe qué, ¿sí? Porque no se le ha puesto un nombre. Porque no se ha permitido trabajarlo. Está oculto. Y entonces, muchos casos así nos llegan, pues, ¿no? Porque no se sabe qué, porque no se le ha puesto nombre. Y eso es el problema del asunto de ellos, de a los hijos hay que dejarlos, sí, en su lugar, pero no quiere decir sin historia. Claro. Pensando en lo que hemos hablado de la confianza, del secreto, de lo que se hereda, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Y cómo es la narrativa que les contamos? Claro. Y a propósito de la pregunta que hacías hace rato de si los hijos pueden ser los que separen a los papás, yo decía, hay aguas, porque a veces es decir, los hijos fueron los que me presionaron para separarme, entonces no estás tomando tú la decisión como adulto. Tú debes de tomar la decisión, me separo porque yo decido que no hay condiciones para continuar, no porque mi hijo o mi hija me presionó. Igual al revés, ¿no? Igual. O sea, me separo porque no, o sea, porque es una decisión que yo tomo, aunque a mis hijos no les parezca. Claro, ¿no? O perdono, perdono. a pesar de que mis hijos crean que soy un tonto o una tonta por perdonar. Exacto. ¿No? Claro. Así es. Pero, ¿y qué estoy enseñando en el camino? Claro, pero creo que eso que dice Olivia es fundamental. Yo como adulto tengo que tomar la responsabilidad de la decisión que tomo y del lugar en el que me voy a poner, independientemente de dónde estén los hijos, de lo que opinen los hijos y de lo que esté pasando con ellos. De acuerdo. Nati. Pues tenemos aquí un testimonio que nos llegó en YouTube que dice así. Mi hija actualmente de 26 años, cuando ella tenía 16 años, descubrió mi infidelidad. Se lo contó a su papá. Mi esposo nunca se hubiera enterado ni se hubiera dado cuenta porque él siempre estaba ocupado trabajando. Se aliaron los dos, tanto mi esposo como mi hija. Pero ella no tenía por qué tomar partido. A mí me dio pena con mi hija por los mensajes que descubrió porque eran muy sexuales, pero creo que aunque cometí un error, no tenía que faltarme al respeto. Hace poco me dijo mi hija que la disculpara, ya 10 años después, que cuando me acusó con su padre por la infidelidad, ella estaba muy pequeña y no entendía las cosas, que ella no tenía por qué meterse en algo que no le correspondía. Qué difícil, sí, ¿no? qué Porque cosas. pues que te echen de cabeza. Entonces, ¿se vale, no se vale? ¿Es papel de los hijos avisarle al otro acerca de la infidelidad o no? Sí. ¿Quién quiere? Rápido, porque vamos a cortar. Yo creo que lo que hay que hacer es de entrada hablarlo, ¿no? O sea, quizá, digamos, si el hijo o la hija fuera mi paciente y viene y me dice, oye, descubrí a mi mamá o descubrí a mi papá, ¿qué hago? Mi sugerencia sería, en primera instancia, hablarlo con la persona, con el progenitor infiel, para darle oportunidad a que el progenitor infiel lo aclare con su pareja. Claro. Porque ahí lo que se le está pidiendo al hijo o a la hija es una complicidad. Sí. Y eso genera muchísimo daño. También está el que fuerte. un hijo lo sepa y tenga que guardar el secreto por esa complicidad, volvemos al tema de las alianzas, eso puede generar muchísimo daño. Ay, bueno, pues con eso vamos a una pausa y seguimos platicando. Un tema, como le decimos, muy polémico y que tiene muchas aristas. Así que no se vaya y regresamos después de esta pausa. Si vas a tolerar la infidelidad de tu pareja, evita usar a tus hijos e hijas como el argumento principal. No solamente no es una historia de dos, ¿sí? Es una historia de muchos más, los hijos del matrimonio infiel, pero siempre hay otra persona. Y la otra persona con frecuencia también tiene hijos. No hay nada que genere más curiosidad, chisme, interés, morbo que un amorío, una infidelidad en la comunidad o en la familia. ¿La infidelidad siempre es por falta de amor? O sea... No, yo creo que ese es uno de los mitos de la infidelidad. Digamos, no se puede generalizar y nunca hay reglas, pero la infidelidad se puede dar por muchas razones. Es importante echarse un clavado y hacer un análisis de qué fue lo que pasó en la pareja para que se generara la infidelidad. Que decidan separarse, pero que decidan separarse en buenos términos.
No hay fórmulas dadas, a veces depende de cada situación, pero creo que hay algo que es muy importante, identificar qué compete al sistema de pareja y qué compete al sistema parental. Cuando nos referimos al sistema de pareja es la relación que el otro y yo tenemos como pareja. El sistema parental es aquel que formamos como equipo para cuidar a nuestros hijos e hijas. Siempre tengo mucho cuidado de no emitir juicios de valor. Esto de esto está bien, esto está mal. Lo primero es tomar en cuenta la edad, ¿no? Yo soy de la idea que a los hijos hay que decirles la mínima información posible. Dependiendo de la edad, según van preguntando, pues a lo mejor contestar un poco más. Si la pareja decide perdonar y volverlo a intentar, el haberles informado a los hijos de pronto puede ser más un estorbo que una ayuda. Que los secretos familiares lastiman, hacen daño y además heredan. Sí. ¿Por qué les voy a informar a mis hijos? Les voy a informar a mis hijos para envenenarlos hacia el otro, mal, no les digas. Les voy a informar a mis hijos porque vamos a trabajar una reestructura familiar y vamos a salir juntos de esta crisis. Ok. A veces las parejas, cuando logran estructurarse, tienen sus primeras pláticas realmente profundas y honestas después de la crisis, en la infidelidad. Desde el noviazgo ya tienes un montón de historias de infidelidad. Entonces ya puedes preguntarte si tú deseas casarte con alguien con quien has tenido ya toda esta vivencia. Cuando una pareja atraviesa por una infidelidad, esta puede entrar en una severa crisis e incluso en un rompimiento. Pero si existen hijos de por medio, el proceso resulta más complicado porque se involucra a toda la familia. En algunos casos se crea un ambiente de violencia, rencor, dolor, inseguridad y desprecio, en el que a veces los hijos toman algún partido prefiriendo a un padre en lugar del otro. Hoy les voy a comentar algunas películas en las cuales la infidelidad de uno de los padres afecta la estabilidad familiar. 1. Mundo Fantasma, película del 2001 en la cual Enid, una adolescente desmotivada y totalmente alejada de sus padres, quienes solo comparten una cama y su mutuo desprecio, es testigo de un mundo con pocas oportunidades, no solo económicas, sino también emocionales. Otra, infidelidad. En esta película, Diane Lane interpreta a una mujer que tiene una infidelidad por casualidad, después de conocer a un extraño en las calles de Nueva York. De lejos pareciera que su vida es perfecta, pero su obsesión le hace poner en riesgo toda su vida familiar. Y por último, obsesión. En esta cinta, la vida de un respetado político británico felizmente casado y en el apogeo de su carrera se desmorona cuando comienza una aventura con la prometida de su hijo. Una película tan intensa que no solo recibió múltiples nominaciones, sino también es un referente sobre la infidelidad. Si experimentas un caso de infidelidad dentro de tu familia, recuerda que es normal sentir dolor e inseguridad, pero antes de que toda la familia se vea permeada por estos sentimientos, les recomendamos visitar a un especialista. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Muchas gracias, mi Fer. Muy buenas recomendaciones. Algunas películas, la primera, la de infidelidad, ya tiene mucho tiempo que salió, pero muy buena, unas actuaciones maravillosas, la verdad, muy interesantes películas. Mi Nati, tenemos muchas llamadas. Así es, Marisa, nos dicen... Bueno, llamadas y comentarios. Llamadas y también en Facebook, en Twitter Facebook. están participando mucho. Nos dicen en una llamada, mi madre le fue infiel a mi padre. Creo que es importante que los papás expliquen lo que está sucediendo, porque nos hieren y nos trauman este tipo de sucesos, los cuales vamos repitiendo y en mi caso, por ejemplo, mi esposo me fue infiel. Lo más importante es amarse a uno mismo y transmitirle a los hijos que la infidelidad no es normal, además de que las personas son responsables de sus decisiones y la solución de nuestros problemas están en nuestras manos. Como hijo nunca me metí en los problemas de fidelidad de mis papás. Los problemas fueron de ellos dos. Con nosotros, sus hijos, siempre fue un buen padre. Mi mamá siempre nos quiso meter odio hacia mi papá. Pero yo le dije, mamá, no es mi esposo, es mi padre. Uno no se debe meter en los problemas de dos.
También tuve un padre que era infiel con muchas mujeres. Me di cuenta cuando tenía 16 años. Incluso una de mis tías me dijo que no lo criticara porque era hombre. Desde entonces tuve la idea de no ser como mi papá. Y bueno, más adelante voy a retomar esta perspectiva o estas ideas que siguen imperando de, pues son hombres, ¿qué puedes esperar? Son muchas ideas que todavía en algunas familias permean. Tengo un caso en específico que vamos a analizar, pero antes les comparto, en una llamada nos preguntan, ¿cómo puedo apoyar a mi nieta ya que descubrió la infidelidad de su padre con otro hombre? Ahí está otra vez este asunto de qué hacer, qué hacen los hijos, qué hacen los padres, hasta dónde sí, hasta dónde no. Los abuelos. Pues Sí. mira, en este caso, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, el tema no solamente es la infidelidad, sino otro secreto más en relación a la homosexualidad del padre. Insisto, sin emitir juicios de valor claramente, pero son secretos que se van agregando y eso hace que la situación sea mucho más complicada. Pero pensando en lo que hemos estado diciendo, creo que hay que hablarlo. Y entonces esta abuela que hace esta pregunta, creo que tendría que hablar, bueno, evidentemente con su nieto, ¿es nieto o nieta? Es su nieta. Con su nieta y, por supuesto, con su hijo o hija respecto a lo que está sucediendo para que la nieta no cargue con ese secreto, porque al parecer la hija sabe, se lo cuenta a la abuela, pero podríamos entender que los papás no saben que la hija sabe. Y entonces, si ya hemos hablado cómo los secretos de los padres generan daño en los hijos, imagínate este secreto de la hija que ella va a cargar con este secreto de los padres, va a crecer con una falta de confianza en las relaciones de pareja, le va a costar mucho trabajo establecer una familia propia. Entonces, es un tema que hay que abrirlo, hay que hablarlo. Sí. Y sin embargo, otra vez pensando en lo que decíamos del principio, no hay reglas, hay que escuchar a las personas, pues más su contexto, su historia, lo que significa. Una de las cosas, decíamos hace rato, de los hombres o las mujeres, cuando con la infidelidad, algo que se rompe, que se fragmenta, es la identidad, porque la historia cambia. Hay un montón de cosas que ya se desquebrajan, ¿no? Estas historias donde nos cuentan, me di cuenta que mi papá tenía hijos de la edad de nosotros, etcétera, y las mujeres que se enteran de estas cosas, hay un pum, ¿no? En la identidad. Y fíjense qué interesante. Esto que juzgamos o decimos, híjole, ¿no? Que decimos, así son los hombres, como una de las cosas de género que están todavía permeando, así son los hombres. Y fíjense que he encontrado mujeres, ¿sí? Que esa idea de así son los hombres, la rescata de su identidad, no tiene que ver conmigo, no soy yo, no fui yo, no es por gorda, no es por vieja, no es por... Así son los hombres. Yo decía, wow, ¿sí? Es una idea que tiene que ver con todo este patriarcado, con esta idea machista, etcétera, y sin embargo ocurre esto. Igual con los hijos, yo he tenido también las dos versiones, ¿no? Esta versión de, antes que la verdad está la familia, y la tengo que proteger. Esa es su idea, no la mía. Esa es su idea, y es lo que ella trata de cuidar, esa hija, y las dos mujeres, ¿no? Y hay otras mujeres, ¿sí? Donde dice, la verdad es lo importante, la transparencia, y yo se lo tengo que contar, porque tiene derecho a saber. Entonces uno es derecho Pero los a saber. hijos, a ver, aquí hay una pregunta son para hijos. ti. Esas dos son Pero hijas. los hijos tienen derecho a meterse y a decirle al que no sabe algo que no sabe. Lo que tienen derecho, creo, es a poder saber que ellos tienen una idea, que tienen que pensarla, que tienen que tener un espacio donde puedan reflexionar qué es lo que van a hacer. Y a lo mejor esto que decía Paloma, a lo mejor tiene que hablar con el infractor, diríamos, que es criminaliza el asunto, ¿no? Es el infractor y la parte afectada, ¿no? Pero bueno, con quien lo ¿Con el ejecutó, infiel? con el infiel, o no, ¿sí? Pero otra vez, lo Es que diga si no- o es no que lo si no, diga, sí es traición, siempre, ¿no? es que si lo dice o no lo dice, siempre tiene consecuencias. Eso sí es importante. Sí, claro, eso sí. Pero a lo que voy es que si se lo dice a la persona, A la parte herida. a la parte herida, pues ahí a lo mejor sí hay una traición si no antes se habló con la Con el otro. parte infiel. con la parte infiel, ¿no? No Sí. sé, es que es muy complicado. O sea, Así ahorita es. estamos aquí haciendo Son este las Se me historias. ocurre ejercicio. igual algo, ¿no? Creo que sí, por un lado, un panorama muy idóneo me parece lo que comentaba Paloma. Si el adolescente, en el caso del testimonio, se da cuenta de la infidelidad, poder decírselo a quien fue infiel
para que sea la persona infiel la que tenga oportunidad de abrirlo y que el hijo o la hija no quede en medio. Pero, por ejemplo, en el caso que nos dijo, ella lo dijo, es decir, ya lo abrió. Y lo peor que puede pasar es también que ella se sienta culpable porque por sentir que por su culpa o por abrir el secreto, entonces se rompió el matrimonio. No es su culpa, ¿no? A lo mejor ella ya lo dijo, a lo mejor no tuvo como esta posibilidad de pensar, hubiera sido mejor idea platicarlo. Pero creo que algo muy doloroso de lo que comentó el testimonio fue que la mamá se sintió traicionada y entonces se enojó o peleó con la hija. Creo que eso es muy complicado porque la colocas en un papel en el que la estás forzando a hacer una alianza con ella, la que le estás pidiendo de manera indirecta a que guarde un secreto que a ella le va a lastimar y que el ser portadora de ese secreto va a ser muy incómodo para ella, y después le estás castigando con esa situación de enojo hacia la hija. Entonces podemos pensar en cuántas cosas está cargando la persona que nos compartió el testimonio. Pero a ver, una pregunta, ¿hay derecho, ¿hay derecho a no saber? O sea, yo puedo tener el derecho de no querer saber si mi pareja me es infiel, y me molesta que de repente alguien, en este caso los hijos, o una hija, un hijo, me venga a decir algo que yo hubiera preferido no saber. ¿Se tiene derecho a no saber? Yo creo que se tiene derecho a no saber. Es que pero está difícil. me parece muy delicado. En la familia, ¿cómo porque lo además, planteas, no? Porque además, fíjate, y voy a regresar a tu pregunta, pero pensando en algo que decía Olivia y algo que decía Eduardo. Esta mamá que se enoja con la hija es una mamá que de entrada no está asumiendo su responsabilidad, ¿no? Y eso creo que es muy importante dejarlo sobre la mesa. Y ahí también, por polemizar un poco con Eduardo en el tema de género, estas mujeres que dicen, entonces no tiene que ver conmigo porque así son los hombres, me parece que tampoco están asumiendo una parte de responsabilidad y se cae en una conducta de género que hoy en día creo que hay que tratar con pinzas. Y entonces ahí llego a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué no quiero saber? Sí puedes tener el derecho a no querer saber, pero ¿por qué no quiero saber? Porque me quiero hacer mensa, porque yo no voy a poder con esta carga, porque va a romper la familia y yo tengo una imagen de la familia ideal. Pero entonces, y vuelvo al tema de los secretos, hay un secreto que va a permear. Y el que yo decida no saber, porque además, fíjate, al decidir no saber es que hay algo que debo de saber, pero no quiero saber, pero que hay algo. Ese algo va a pasar como secreto, va a pasar como carga a los hijos. Entonces, mi derecho, entre comillas, a no saber va a afectar a los hijos. Se pierde, en ese momento pierdes ese derecho quizá por la afectación que tienen tus hijos. Porque hay algo que no se está trabajando de manera adecuada y que va a permear. Yo creo que todas esas decisiones se están pasando en la primera etapa. Entonces, cuando viene el trancauzo, se supo, se sabe la carta, la confesión, lo que sea, en ese momento están los impulsos, está esta primera reacción emocional, de sobrevivencia, ¿sí? Y entonces se dice, se hace, me callo, no quiero saber, si quiero saber. Es en ese primer momento. Creo que tenemos que saber, la gente, tenemos que entender todos, que en ese primer momento no podemos, lo que se diga o no se diga, lo que se haga o sí se haga, tiene un impacto muy fuerte. Entonces tenemos que saber que en ese primer momento tenemos que resguardarnos un poco, tenemos que hablar, tiene que haber lugares donde hablar. Yo decía, puede ser en la terapia, pero también hay confidentes, gente que escucha y me escucha, y puedo entonces yo poder ir sintiendo, trabajando, pensando, reflexionando, en espacios adecuados, a veces los grupos, a veces y con lo que adultos, sea. nada más aclarando, adultos, ¿no? Porque luego dice, yo tengo que hablarlo, lo voy a hablar con los hijos, No con los hijos. Siempre los hijos no son terapeutas, no son profesores, no son nuestros amigos, tenerlo claro. Son nuestros hijos. El lugar que decía Olivia, ponerlos en su lugar. ¿Qué daño se les hace a los hijos si se les incluye con los detalles y con las broncas y con los rabias? Precisamente todo este dolor, la infidelidad es una navaja de muchos filos, de muchos filos, y va a cortar, ¿sí?, en diferentes lados. Si yo les cuento esto, no solamente me cortó a mí, le estoy cortando a ella. ¿Sí? Entonces, por eso es que no hay que hacerlo, por eso hay que hacerlo en otro espacio, pero sí hay que hacerlo y pensar que ese primer momento no es el momento para estas decisiones. ¿Sí? Para decir o no decir y hacer, no es el momento. Tenemos que guardar
para tener otro espacio donde ahora sí, con los significados, podamos hacer la planeación de qué va a ocurrir. Oigan, se está acabando el tiempo del programa y me gustaría mucho que les dijéramos a esos hijos, que ahora les habláramos a esos hijos, que de repente se enteran o han vivido durante años con las broncas familiares de la infidelidad, ¿qué les dirían? O sea, ¿qué consejos les darían? Mira, para su futuro, para su vida. Yo les diría algo y me gustaría aprovechar para tocar un tema que hemos tocado poco. Se ha mencionado en algunos testimonios y lo hemos mencionado, que es el tema de un fenómeno que en psicología le llamamos la parentalización. Y es un fenómeno que conlleva muchos riesgos y es cuando los hijos toman el lugar de los papás. Hemos hablado mucho de los sistemas, de la jerarquía. Entonces, pensando en qué les diríamos a los hijos, número uno, yo les diría, evidentemente no es su culpa, no es su responsabilidad, esto compete al sistema parental, pero además que tengan mucho cuidado en no asumir ellos responsabilidades que no les tocan. Hay muchas situaciones donde alguna de las dos partes se deprime, tiene mucha culpa y entonces no puede hacerse cargo de sus funciones o de sus roles parentales y entran los hijos, sobre todo hijos adolescentes o en la primera etapa adulta, y se hacen cargo de los padres. Hay que tener mucho cuidado de mantener estos sistemas y esta jerarquía y que los hijos permanezcan como los hijos. A los hijos no les toca, por eso interrumpía yo, Eduardo, porque me parece muy importante puntualizar, a los hijos no les toca ni estar enterados de más, no les toca ser el confidente de los papás, no les toca hacerse cargo de roles del papá o de la mamá. Ellos tienen que permanecer en su lugar como hijos, que tampoco se sientan obligados o forzados a tomar partido. No tienen por qué tomar partido. Su mamá va a seguir siendo su mamá, su papá va a seguir siendo su papá. Y en tanto puedan permanecer ahí, la gran mayoría de los hijos de padres divorciados la libran bastante bien. O no divorciados. Sí. Yo tengo como otra recomendación para los hijos, ¿no? Creo que una muy importante es, si estás escuchando cosas de las cuales te sientes incómodo, como los secretos de cama, cuánto sufre, cuán malo o mala es la persona que ha sido infiel, le puedes decir a tu mamá o tu papá, me siento incómodo con lo que estás diciendo y no sé qué decirte, tal cual, no sé qué decirte y me duele ver que estás sufriendo. Creo que tienes que pedir ayuda, pero no soy yo. Creo que, y poner un alto. Y poner un alto, porque a veces las otras personas están como desahogándose y les cuentan y les cuentan y les cuentan, pero no es alguien a quien les deben de compartir estas cosas. A los hijos les duele ver que sus papás o sus mamás sufren y pueden decirle eso. No sé cómo ayudarte, no soy yo, pero tienes que platicarlo con alguien. Y ya, ¿no? Y a lo mejor damos ahorita algunas recomendaciones, nuestros teléfonos o algo. Han estado pasando también. Pero creo que eso ayuda mucho, que los hijos puedan saber que no tienen por qué escuchar todo lo que sus papás o mamás les quieren compartir y pueden poner un alto. Así es. Yo les hablaría, todos los que nos han hablado son adultos que vivieron eso, que ahora viven la infidelidad o que vivieron su historia. Yo les diría, tengan estas conversaciones ahora, de adultos con sus parejas, ¿sí?, antes de una crisis. Construyan confianza e intimidad, ¿sí?, hablando sobre esto. ¿Qué es la infidelidad? ¿Qué me significa? ¿Qué me empujaría a mí a todo esto que hemos construido para poder tener este límite? Y aún así podría saltármelo. ¿Por qué? ¿Cómo lo harías tú y por qué? ¿Qué te impulsaría a eso? ¿Qué significa? ¿Qué nos generaría miedo? ¿Qué perderíamos? ¿Cuáles son los miedos que están ahí? ¿Sí? Construyamos eso, que va a llevar a la idea de que las parejas no son, como decíamos, una cosa cierta o dada, ¿sí?, y que a partir de ahí podemos construir con imaginación, ¿sí?, aportar, porque tenemos que hacerlo, porque es algo que se construye día a día. Yo he dicho de broma y en serio que las mejores parejas, yo creo que leen los manuales de los amoríos, ¿no?, de los infieles, porque la infidelidad siempre está llena de pasión, imaginación, de construcción, de historias, de cosas, ¿sí?, que perdemos. Yo creo que la muerte de las relaciones está en lo doméstico, está en eso, ahí se pierden muchas cosas, pero sobre todo se pierde el poder comprometernos, y nos comprometemos en la intimidad, cuando conocemos y podemos construir activamente el compromiso, no darlo, sino construirlo. Yo entonces les diría a los que lo han vivido, ¿sí?, háganlo antes, en un espacio, en un clima diferente, hablen de estas cosas,
profundamente. ¿sí? Y sobre todo tener la conciencia de las implicaciones que esto tiene, no nada más para la pareja, sino también para los hijos, Claro. para la familia, para las amistades, que luego no saben con quién estar y con quién no, porque pues ya nos enteramos y entonces, pues sí, ¿no? Y entonces Las lealtades, las alianzas. lealtades y las Sí. alianzas y todo. Nati, Pues Marisa, muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí compartiendo sus testimonios, sus experiencias. Voy a leer algunos de los últimos testimonios que nos llegaron también. Maxi Feijo nos dice, la infidelidad se relaciona con la pareja, pero creo que el engaño, la mentira, la honestidad, sea el padre o la madre, sí atañe a los hijos porque descubren que hay infidelidad en la relación. Un testimonio en el que nos comparten lo que ocasionó en su vida haber sido observador de una infidelidad en la familia. Soy una persona afectada por esta cuestión. Esto me ha llevado a tomar la firme decisión de vivir sola y vivir tan en paz conmigo misma que esto jamás lo cambiaría por nada. Me levanto cuando quiero, voy a donde quiero, como lo que quiero, viajo a donde quiero. Tengo amistades muy buenas con las cuales me doy tiempo para salir, a tomar un café, desayunar. Este conjunto de actividades me da plenitud en mi vida, aunado mi vida con Dios también, nos dicen. Y pues como siempre quiero agradecer a las personas que nos acompañaron al otro lado de la pantalla aquí en la señal del 11 y mandamos saludos a Antonieta Reynoso, a José Méndez, Fares Moreno, Glory Marzán, Mirna Espinosa, Rox Molina, Maite Pliego y Lidia Galicia, que estuvieron muy al pendiente de esta transmisión. Y yo les recuerdo que si quieren volver a ver alguna parte del programa o escucharlo todo completo, lo pueden hacer. Queda guardado en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. También pueden escuchar el podcast en Spotify, ahí están todas las emisiones. Y también, si quieren obtener más información, recomendaciones bibliográficas y el contacto de nuestros especialistas, todo eso lo pueden checar en el blog de Diálogos en Confianza. Así que gracias por su preferencia y Marisa, Diálogos en Confianza está en todas las plataformas que se puedan imaginar. así es. Muchísimas gracias, Nati. Gracias a nuestros especialistas, pero sobre todo muchísimas gracias a usted por habernos acompañado y le recordamos que todos los días a las 9:30 de la mañana, 9:30 en punto de la mañana, estamos en nuestras transmisiones aquí en Diálogos en Confianza. Así que hasta la próxima semana. Muchas gracias. Que tenga extraordinario día. Bye.